Hablar de evaluación es complejo, y más aún en estas circunstancias de contingencia por la pandemia del coronavirus, ya que las propuestas educativas estaban planificadas para la presencialidad y nos toca adaptarlas para ofrecerlas mediadas con TIC. Por eso los invitamos a repasar juntos los distintos interrogantes que tratamos de responder al momento de hablar de evaluación. ¿Cómo debe ser la evaluación? ¿Qué características tiene que tener? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Qué evaluamos? ¿Con qué instrumentos lo vamos a realizar? ¿Quién o quiénes pueden evaluar? Acuérdense que ya hablamos de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Y por último, cómo evaluar en una propuesta que está enriquecida con TIC. También debemos retomar la clasificación de evaluación formativa y sumativa. La evaluación formativa es aquella considerada como una instancia que se integra a los demás aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo principal es adecuar las estrategias pedagógicas en función de los progresos y dificultades mostradas por los estudiantes. En cambio, la evaluación sumativa apunta a identificar cuánto ha aprendido un estudiante en cierto punto de su carrera o del programa de un espacio curricular, con el fin de tomar una decisión, acreditar, certificar o promocionar. Por otra parte, tenemos 4 miradas o concepciones de la evaluación. La primera es la evaluación desde el aprendizaje. Aprender es conectar de manera significativa el conocimiento nuevo con el que ya poseemos. Debemos revisar nuestro programa o planificación. ¿Qué debería saber o saber hacer el estudiante al finalizar el cursado? Seleccionemos no más de 5 resultados de aprendizaje, indicadores de logro, capacidades o competencias. A partir de los resultados del aprendizaje, pensemos en los criterios de evaluación o de desempeño. ¿Cómo me demuestra el estudiante que sabe? ¿Cómo no me demuestra su saber hacer? Que estos criterios de evaluación deben ser relevantes, deben ser realistas. Podemos publicar los criterios de evaluación o de desempeño como rúbricas, lista de cotejos o escalas de valoración. En el nivel superior debemos conectar, encuadrar estos criterios de desempeño con la carrera, con el perfil profesional. Podríamos relacionar estos resultados del aprendizaje con el contexto real de trabajo o con la contingencia que estamos viviendo, pero de una manera proactiva. Por ejemplo, un ingeniero, un médico, un trabajador social. ¿Qué está haciendo en los comités de emergencia? ¿Qué podría hacer en los planes o proyectos para después de la pandemia? ¿Qué podemos proponer como profesionales para evitar que nuestros estudiantes, sus familias y la sociedad se conviertan en COVID? Estas preguntas o interrogantes nos pueden ayudar a armar proyectos, problemas, casos o incidentes, que son todos instrumentos de evaluación. Estas propuestas las podemos planificar con docentes de otras cátedras o espacios curriculares. Otra forma de entender la evaluación es la evaluación como aprendizaje. Esta dimensión enfatiza el uso de la evaluación como proceso de análisis y reflexión de las propias prácticas, es decir, en la metacognición de los estudiantes. Esto se puede hacer con portafolios, diarios de aprendizaje o bitácoras. En esta mirada de la evaluación, incluimos entonces al estudiante como agente evaluador. Estamos hablando de la autoevaluación. Pero la evaluación es también evaluación para el aprendizaje. En la evaluación para el aprendizaje, el eje motor principal es la retroalimentación y el aprovechamiento que de ella realizan los estudiantes y los mismos profesores. Acá tenemos que establecer cuál es la brecha, la distancia entre lo solicitado y lo entregado. ¿Para qué? Para ver las áreas de oportunidad que necesita mejorar el estudiante. Por último, en la evaluación del aprendizaje, la evaluación nos da como resultado la conformidad de si los estudiantes son o no capaces delante de la sociedad de saber
y de ser competentes en un determinado ámbito. ¿Cómo se relacionan estas 4 miradas de la evaluación con la evaluación formativa y sumativa? En primer lugar, porque tenemos que ser coherentes, seguir con la misma metodología o propuesta de actividades planteadas a los estudiantes durante el proceso. Las actividades propuestas y los recursos didácticos ofrecidos durante el proceso deben ser consistentes con lo que se requerirá para resolver con éxito la instancia evaluativa final. Veamos. Entonces, habíamos hablado en primer lugar de la evaluación desde el aprendizaje. En este caso podríamos estar hablando de un aprendizaje basado en proyectos, en problemas, casos o incidentes. ¿Qué instrumentos podríamos llegar a utilizar? Desde los más básicos, como pedirle a los estudiantes una webcast, una casa de tesoro, hacer unas presentaciones multimedia, ya sean videos, audios. Podemos pedirles que vayan armando estos proyectos a partir de documentos colaborativos. Podemos pedirles presentaciones parciales de los avances, trabajos integradores encadenados. Cuando estamos hablando de estas propuestas que son colaborativas, acá también podemos incluir instancias de coevaluación. En el momento de la evaluación sumativa, esto podría llegar a ser una instancia final oral, donde los estudiantes tengan que hacer una defensa o una presentación de las diferentes producciones o de las conclusiones que han llegado de su proyecto. Puede ser también, por ejemplo, la representación de un caso. Después teníamos la evaluación como aprendizaje. ¿Qué actividades estábamos fomentando? La metacognición. Entonces podemos plantearles a los estudiantes que armen un blog que se constituya en su portafolio, diario de aprendizaje, bitácora, hacer instancias de cuestionarios de corrección automática a modo de autoevaluación. ¿Qué haríamos entonces en la instancia evaluativa final? Por ejemplo, una presentación, una defensa de su portafolio, por qué eligió esas evidencias. También hacerle preguntas sobre cómo ha sido su proceso de aprendizaje, qué cosas les resultaron más fáciles, más interesantes, etc. La otra manera de entender la evaluación, habíamos dicho que es la evaluación para el aprendizaje, donde estamos centrados en la retroalimentación. Lo importante es que nosotros podamos corregir a los estudiantes, aquellas tareas que nos envían, que realmente no sea solamente una calificación numérica, sino que también les permita revisar, mejorar, completar lo que han presentado. Podemos guiarnos por los informes que nos brindan las plataformas. Por ejemplo, en el caso de Moodle podemos ver cuándo han ingresado, qué materiales han bajado, qué partes han visitado del aula, etc. En una instancia evaluativa final, acá haríamos un examen que se convirtiera en un diálogo, en un preguntar y en un repreguntar. Realmente que se convierta este examen o esta instancia evaluativa en un momento de aprendizaje. Después tenemos la evaluación del aprendizaje, las pruebas tradicionales, los exámenes parciales, los trabajos prácticos. ¿Qué podemos proponer? Utilizar como instrumento cuestionarios estructurados, actividades autoevaluables, la presentación de diferentes organizadores gráficos, mapas mentales, infografías, videos interactivos, ¿sí? Donde le vamos colocando ciertas preguntas para ver qué es lo que han entendido, comprendido. ¿Qué podríamos llegar a utilizar en el momento de la instancia de evaluación sumativa? Un examen final oral, un examen final escrito que podría llegar a estar estructurado en Moodle o en Google Formulario. También puede ser la presentación de la tesina, del concierto, de una muestra. En el momento de los exámenes que pueden ser orales o escritos, nos conviene armar una batería de preguntas y que éstas evalúen distintos niveles cognitivos, es decir, preguntas sencillas, preguntas de comprensión, preguntas genuinas de orden cognitivo superior, es decir, donde los estudiantes tengan que comprender, problematizar, transferir, y también preguntas que apunten a la metacognición, al aprender a aprender.
En las evaluaciones del aprendizaje o momentos de acreditación podemos usar las videoconferencias, en este caso todos con cámaras encendidas, pero sin invadir la privacidad del hogar de un estudiante. Se pueden grabar estas sesiones y también guardarlas a modo de evidencia o registro de la instancia. ¿Cómo deben ser las evaluaciones? Deben ser coherentes con el modo en que están planteados los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta instancia tan difícil que estamos viviendo, podemos y debemos usar el sentido común y la practicidad. Para lograr la confiabilidad y validez de las instancias evaluativas, es conveniente realizar un mix de propuestas, pero también debemos considerar la carga total de trabajo para los estudiantes, cuántas horas le insumen y las posibilidades reales en cuanto a la conectividad y acceso a dispositivos. El asunto sigue siendo pedagógico. ¿Para qué evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? Para luego seleccionar los instrumentos y por último la herramienta o el escenario virtual que sea más apropiado. Para concluir, podríamos reflexionar que quizás la pandemia nos está ayudando a cambiar de perspectiva respecto a la evaluación para así mejorar algunas prácticas docentes.